Así es. Bueno, muy bien. Entonces el tema de hoy es microorganismos de distintos tipos y antimicrobianos. Vamos a comenzar por una parte básica, que sería, a ver, ¿se ve bien ahí? Si no se llega a ver, me avisan. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta es una estructura, un diagrama básico de lo que sería una célula procariota. Una célula procariota es una célula, digamos, poco evolucionada, una de las primeras estructuras que aparecieron en la creación del universo, digamos. Luego vinieron las células más especializadas y más evolucionadas, que son las células de los tejidos, de los órganos y de los tejidos, que ya tienen de nuestro cuerpo, cada tejido está formado por alguna célula, pero estos son células que forman parte de organismos unicelulares, es decir, ese organismo entero ya te forma una vida, ¿no? En este caso, en primer lugar les presento las bacterias, que son células procariotas, es decir, las procariotas son células que tienen una estructura muy precaria, digamos, comparativamente con el resto de las células luego de que se fue evolucionando, ¿no? En los desarrollos de los tejidos y de los cuerpos. Entonces, digamos que la célula procariota, ¿qué es lo que tiene característico? ¿Cuáles serían sus partes, digamos, comparativamente con lo que pueden haber visto el año anterior? Y una característica muy llamativa es que toda la parte genética no se encuentra dentro de un núcleo, sino que se encuentra disperso en el citoplasma. No sé si se acuerdan lo que es citoplasma, lo que es membrana plasmática. Todo lo que rodea a la célula está formado por una membrana plasmática, y en algunos casos, algunas bacterias, no todas, algunas bacterias poseen pared celular, pero una pared celular relativamente delgada. Lo más importante y lo que sí tienen en común todas las bacterias es que tienen una membrana plasmática que está formada por dos capas de lípidos e interceptada entre medio de lo que sería toda la estructura de las membranas, diferentes poros o distintos sistemas de transporte para hacer ingresar elementos desde el exterior hacia el interior. ¿Para qué se necesita que ingresen los elementos del exterior hacia el interior? Para que la bacteria pueda desarrollar todos sus procesos metabólicos, desde la alimentación hasta la respiración. Y también necesitamos sistemas de transporte para eliminar los desechos desde el interior hacia el exterior. Por lo tanto, todos esos sistemas de transporte y todos los mecanismos por los cuales ingresa o egresan sustancias hacia el interior o salen, entonces se encuentran todos esos mecanismos dentro de lo que sería la membrana plasmática, que es muy selectiva, tiene esa característica de poder seleccionar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Dentro, una vez que estamos dentro de la célula, todo lo que forma parte de la célula es un citoplasma, y dentro del citoplasma tenemos algunos tipos de estructuras. Por ejemplo, en este caso tenemos los ribosomas, que serían, digamos, estructuras formadas por proteínas que participan en la síntesis proteica. También tenemos, además del citoplasma, tenemos en el citoplasma, en la parte central, tenemos ADN que está disperso. Y esto es lo que diferencia, una de las cosas fundamentales que diferencia a una célula procariota de una célula eucariota. ¿Por qué? Porque no existe una membrana interna que diferencie lo que es núcleo de lo que es citoplasma. En este caso, que es una célula poco evolucionada, una célula procariota, el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Esto es una estructura típica de una bacteria. En algunos casos tiene pared celular, depende del tipo de bacterias, a veces es un poquito más grande, más gruesa, y en algunas bacterias es prácticamente inexistente, y muchas bacterias tienen lo que se denomina flagelo, que es un elemento que le da la movilidad a la bacteria.
Después tenemos otros tipos de microorganismos, o estructuras de microorganismos, como por ejemplo el hongo. El hongo es una estructura más parecida a las células más evolucionadas, es una célula eucariota, es decir, ya dentro de su estructura hay membranas que dividen, digamos, las diferentes estructuras. Por ejemplo, como les decía, la mayor diferencia es el ADN. El ADN acá ya no está disperso dentro del citoplasma, sino que está dentro, cubierto por una membrana que divide todo lo que sería material genético del resto del citoplasma. Y en el citoplasma, si bien tenemos ribosomas, también tenemos estructuras bacterianas, como por ejemplo tenemos la mitocondria, tenemos aparato de Golgi, digamos, son diferentes, se llaman organelas. Estas estructuras de los hongos también son unicelulares. Los hongos son unicelulares. Y existen hongos unicelulares que son visibles al ojo humano. En el caso de las bacterias, creo que no existen bacterias que se puedan ver con el ojo humano, o sea, son muy pequeñas, se las puede visualizar solo a nivel microscópico, digamos, pero en el caso del hongo hay diferentes especies también, y en algunos casos se los puede ver. Estas son las estructuras básicas de los microorganismos. El hongo, entonces, se parece más a una estructura de una célula del cuerpo, pero una diferencia recontra fundamental con respecto a una célula del cuerpo, si bien las dos son eucariotas, primero que las células del cuerpo forman estructuras multicelulares, ¿no? Pero por otro lado, cada una de las células tiene una pared celular muy rígida y muy importante, mucho más importante en su mayoría que lo que sería una bacteria. Si bien los dos tienen pared celular también, las estructuras químicas y la composición de esa pared celular no son iguales en una bacteria que en un hongo. Tienen diferentes estructuras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos estos dos microorganismos fundamentales, existen más, muchos más, algunos sobre los que no se sabe. También tenemos para presentar los virus y los protozoos. Los virus, en realidad se habla muchísimo últimamente de los virus, con esto de la pandemia, el COVID y demás. Estaría muy bueno poder dar una clase de COVID, pero por ahora no la vamos a dar. Decidí no hablar demasiado sobre el tema, porque como hay muchas cosas que se dicen y se contradicen, prefiero tener una investigación un poco con más cantidad de bases fundamentales, como para poder dar una clase que perdure en el tiempo al menos, porque desde que arrancó todo esto es como que hay muchas cosas que se dijeron y se desdijeron, ¿no es así? Pero sí es importante saber que es un virus. Un virus es una estructura que no es completa, no es completa como en el caso de las bacterias o en el caso de un hongo que tiene todas las estructuras como para ser una unidad funcional viva, viviente. El virus tiene parte de las estructuras. La otra parte de las estructuras la necesita, la logra obtener de parasitar a otro organismo vivo. Por eso es una estructura que de por sí solo no perdura demasiado tiempo solo, digamos, ¿no? Sino en algunos casos duran horas, en otros casos duran un poquito más, pero nunca pueden vivir demasiado tiempo fuera del contacto con otro ente al cual parasitar. Y en el caso de los protozoos también son parásitos, pero son parásitos que para vivir también necesitan, digamos, vivir de otra estructura, pero son más completos, son células eucariotas. Después les voy a mostrar imágenes de este tipo de microorganismos. O sea, dentro de los microorganismos yo colocaría 4 grandes grupos. Serían, por un lado, las bacterias, después tenemos los hongos, los virus y los protozoos. A la familia de los protozoos entran todos los parásitos, todos, incluso los parásitos que conocemos, que hay que tomar un antiparasitario para poder eliminarlos, digamos. Bueno, digamos que estos microorganismos, que si bien en muchos casos pueden tener
un efecto bueno para el organismo. Por ejemplo, existen bacterias buenas, y también hay que ver dónde están ubicadas. Dentro de nuestro cuerpo, por ejemplo, en la parte intestinal tenemos bacterias. Esas bacterias son las que forman la flora intestinal. Esas son bacterias muy necesarias, porque nosotros perdemos la flora intestinal, perdemos esas bacterias buenas por alguna especie de gastroenteritis, diarrea o lo que fuera. Siempre el médico nos recomienda recuperar la flora intestinal. ¿Por qué? Porque el efecto de regular el contenido intestinal, de regular los elementos que se van a absorber por el organismo, los elementos que se van a desechar, todo eso tienen un papel muy importante en las bacterias que se encuentran localizadas en el intestino. Si estas bacterias por algún tipo de infección desaparecen, digamos, o por algún tratamiento a veces con antibióticos, porque cuando se toman antibióticos, los antibióticos matan bacterias, pero a veces no diferencian y matan bacterias buenas de bacterias malas. Entonces el uso prolongado de mucho antibiótico puede también producir un barrido de la flora intestinal. En ese caso lo que hay que hacer es recuperar la flora intestinal. ¿Y qué es lo que se hace? Se administran esas bacterias externamente. Existe medicación formada por lisados bacterianos como para recuperar la flora. Pero hay muchas bacterias que son malas. Entonces, cuando vienen al organismo y producen una infección, la manera de combatir una infección bacteriana es a través de los antibióticos. No solamente tenemos la presencia de infecciones bacterianas, sino también una infección se puede producir por hongos. En ese caso se van a utilizar antimicóticos, Empecyt, para que tengan una idea. Virus también pueden producir infecciones, como ya sabemos. En este caso se utilizan en general antivirales, pero la realidad es que el virus tiene una capacidad de mutar tan importante, tan grande, y cambiar su estructura, que la ciencia está poco avanzada con respecto a los antivirales. Si nos vamos a poner a pensar en una farmacia cuáles son los medicamentos antivirales, y la verdad que hay 2 o 3 drogas que podemos conocer fácilmente o reconocer fácilmente. No existe tanto espectro como, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, que existe todo un mundo en el tema de los antibióticos y las infecciones bacterianas. Y en el caso de los protozoos, digamos, lo que se utiliza para curar infecciones producidas por protozoos son los antiparasitarios. Estos microorganismos, entonces, pueden producir una infección en el cuerpo que muchas veces lo hacen a través de un mecanismo invasivo, es decir, atraviesan todos los sistemas de defensa que el organismo tiene. Recuerden que uno de los primeros sistemas de defensa que tenemos en el organismo es la piel. Una vez que atraviesan esa barrera, que pudieron vencer ese obstáculo, digamos, y pasar de todas formas, se activa todo lo que sería nuestro sistema inmunitario. El mecanismo por el cual invaden puede ser la misma bacteria, que tiene una porción antigénica y ahí despliega toda su invasividad, por así decirlo, o también en muchos casos puede ser que algún tipo de bacteria o de microorganismo ingrese en el organismo y elimine toxinas, y esas toxinas sean las que produce toda la reacción inflamatoria. También muchas veces las infecciones no se producen directamente a través de la invasión del microorganismo, sino que utilizan vectores. Y ahora lo vamos a ver en otro gráfico que tengo separado, que los vectores serían algún ser vivo que se encarga de distribuir la carga de este microorganismo, ¿no es así? Por ejemplo, en el caso del paludismo, es una infección que está provocada por un protozoo, y la manera en que se produce el contagio es a través de lo que se llama vector. En este caso, el vector es un mosquito. El mosquito pica a un ser humano que está infectado, y luego pica a la segunda persona, y ahí es donde produce la enfermedad. Eso se llama vector. En este caso, el mosquito está actuando como vector. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Seguimos siendo 16? Bien. Bien, por ahora vamos subiendo a los espectadores. Quiere decir que no están cansados. Bueno,
Si les digo por las dudas de vuelta, todos los que tengan dudas acerca de esto y no quieren interrumpir la clase o les resulte más fácil o más cómodo, pueden escribir todas las consultas que se les van ocurriendo mientras yo voy hablando, y después cuando dejo compartir la pantalla vamos viendo cada una de las dudas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más sobre la situación de estos microorganismos. Acá les traje unas imágenes un poco más lindas, como para repasar un poquito también todo lo que estamos viendo y verlo en otro sentido, con otro enfoque. Les había dicho entonces que los hongos son células eucariotas. Un poco acá habla en esta imagen o en este archivo, hablamos un poquito más de la definición de células eucariotas, que es lo que les había explicado con el otro gráfico, que, por ejemplo, tienen núcleos verdaderos, las células eucariotas, que los hongos forman células eucariotas, y las bacterias formarían las células procariotas, donde el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Y entonces, las bacterias y los hongos son organismos unicelulares ambos, pero las bacterias son células procariotas y los hongos son células eucariotas. En ambos casos unicelulares, dijimos. Bueno, ¿qué pasa con las bacterias, que son organismos tan pequeños que hay que muchas veces ver cómo se realizan las determinaciones, ¿no es así? Para poder determinar la existencia o no de bacterias, lo que se hacen son cultivos. Para hacer un cultivo bacteriano, lo que se utiliza es un dispositivo que se llama placa de Petri. La placa de Petri es una placa que tiene este formato. Esto es una sustancia que tiene un aspecto gelatinoso, pero no es gelatina, se denomina agar-agar, es una sustancia que tiene esas características, es un poquito más duro que la gelatina, y en el agar-agar se coloca, digamos, esto dentro de la caja de la placa de Petri, y se le colocan diferentes tipos de nutrientes y elementos que sabemos que van a ser importantes para sembrar un grupo de bacterias en ese material, y le estamos proporcionando al microorganismo un medio óptimo como para que pueda desarrollarse. La siembra se realiza con un hisopo formando este dibujo. Es decir, se toma la muestra con un hisopo y se forma este dibujo sobre la placa de Petri. Y después se la coloca en un determinado lugar que tiene una temperatura constante y condiciones de presión y temperaturas también constantes y predeterminadas. Entonces, con esto lo que se logra es un cultivo bacteriano. Es decir, con un hisopo tomamos una muestra, por ejemplo, ¿vieron el cultivo cuando se hace el hisopado nasofaringio o el hisopado para ver si tenemos angina? Siempre se utiliza, se toma una muestrita y lo que se hace es un cultivo en lo que se denomina placa de Petri, y en ese tiempo, en un determinado tiempo, a determinada presión y a determinada temperatura, se produce el crecimiento bacteriano. Acá les traje algunos dibujos más, les traje algunos dibujitos más, donde por ejemplo ya se observa crecimiento bacteriano. Cada uno de esos puntitos son colonias que aparecieron a los 2 o 3 días luego de hacer el cultivo. Entonces, por ejemplo, esta es una colonia recontra grande, acá también hay una gran proporción de bacterias, y acá ya hay colonias más chiquititas. Entonces, a través de ese cultivo bacteriano, nosotros tenemos una población bacteriana aumentada luego de 2 o 3 días, y se puede extraer ese material como para poder visualizar en un microscopio. Para el caso de las bacterias, muchas veces con un microscopio de baja resolución se puede observar todo muy bien. Incluso se puede utilizar una técnica, que es la técnica de Gram, que sirve para poder tener un parámetro más o menos de qué tipo de bacterias estamos hablando. ¿No es así? Esto existe hace muchos años, pero bueno,
Igual en la actualidad existen microscopios de más resolución donde no es necesaria la tinción Gram y se puede observar el microorganismo a simple vista con ese microscopio de más resolución. Acá les traje otra placa de Petri donde también se observa un crecimiento bacteriano. A veces los colores pueden variar. La primera que les mostré, por ejemplo, era transparente, estos tienen otros colores, y los colores van cambiando en función a los nutrientes o los componentes que se ponen para favorecer el crecimiento bacteriano. Vamos a mirar si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme o venimos bien? Estamos bien, ¿no? Perfecto. Una consulta, ¿cómo, justo se me cortó y no te escuché Sí, cómo venimos dijiste bien. sacarlo del cultivo? Perdón, me están tocando. ¿Cómo lo del cultivo? Perdón, disculpame que me distraje con una cosa que está pasando acá afuera. ¿Me volvés a hacer la pregunta? Sí, que justo se me cortó y no te escuché cómo dijiste lo de sacar del cultivo. Se toma una muestra del cultivo bacteriano, de la situación o el tejido que está contaminado, se toma con un determinado dispositivo, por ejemplo un hisopo, por ejemplo, y una vez que vos tomaste la muestra, haces un barrido sobre lo que sería la placa de Petri, que tiene un cultivo especialmente preparado para, digamos, obtener las condiciones óptimas para que esa bacteria se pueda desarrollar. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Les decía que en una primera instancia, cuando no contamos con un microscopio de alta resolución, lo que se utiliza es un sistema de tinciones. Se utiliza un sistema de tinciones como para poder visualizar qué coloración toma la bacteria de acuerdo a la composición de la pared bacteriana, y nos puede dar un parámetro bastante certero acerca de qué tipo de contaminación tenemos. Se llama tinción Gram. Ustedes habrán escuchado alguna vez mencionar si es una bacteria Gram positiva o Gram negativa. Eso tiene que ver con el tipo de tinción que adquiere luego de ser puesta en contacto el microorganismo con un colorante. Entonces, si, de acuerdo al tipo de color que adquieren, más o menos uno tiene una característica de cómo es la composición de esa pared bacteriana, y obtenemos resultados, por ejemplo, como estos, que les muestro acá directamente el dibujito para que puedan ver. Por ejemplo, si se tiñen de un color más oscuro, quiere decir que el colorante lo tomaron bien, y si el colorante lo tomó bien, se denominan bacterias gram positivas. Y si el colorante no lo tomaron suficientemente, o sea, van a adquirir una leve coloración, pero no van a llegar a ese azul. Y entonces esas bacterias se denominan gram negativas. Un minutito, porque... no, está bien. Me estaban hablando en el edificio y no sabía si era algo, se estaba incendiando el edificio o estábamos a salvo. Estamos a salvo, por suerte. Bueno, chicos, entonces, las bacterias gram positivas son las que tiñen y las gram negativas son las que no tiñen. Un ejemplo de bacteria gram positiva sería, por ejemplo, el Staphylococcus aureus. Y un ejemplo de bacteria gram negativa es la Escherichia coli. No quiere decir que sea bueno o que sea malo ser una bacteria gram positiva, simplemente que te acerca te reduce el grado de posibilidades de bacterias que pueden llegar a estar presentes en esa muestra que estamos visualizando a través del microscopio. A ver, ¿qué más tenemos acá? Tenemos también, por ejemplo, la imagen de la estructura de un virus.
Como les decía, el virus es una estructura que no está completa. Existe muchísima variedad en la estructura de los virus, dependiendo de qué virus tengamos, y a veces dentro del mismo virus, ellos mismos cambian de estructura porque mutan muy rápidamente y muy fácilmente. Pero, para que tengan una idea, todos los virus tienen una envoltura, tienen ácido nucleico porque de alguna manera tienen material genético, tienen una cápside dentro del cual se encuentra el ácido, el material genético, pero que no llega a ser una membrana tampoco. Pero fíjense que esto no tiene organelas, no tiene estructuras, no tiene ribosomas, no tiene nada, todo, o sea, todo lo que sería, que harían estas organelas, como por ejemplo producir dentro de su metabolismo respiración celular, o por ejemplo producir dentro del metabolismo eliminación de desechos, o síntesis de proteínas, todo eso son cosas que se hacen naturalmente dentro de una célula. El virus por sí solo no puede realizar eso. Y después les presento el ejemplo que les había pasado de los protozoos. Los protozoos, por ejemplo, son microorganismos también muy primitivos, sin embargo son células eucariotas, pero dentro de su estructura todo está como poco definido, ¿no es así? Digamos, no está tan evolucionada la estructura, hay pocas membranas, pocos sistemas de defensa, y bueno, por ejemplo, se caracterizan por las presencias de vacuolas, cosa que no tiene la bacteria, pero sí tienen mitocondria, glucocáliz, retículo endoplasmático y demás. Son bacterias, células eucariotas. Muchas veces son unicelulares y a veces no. El paludismo, por ejemplo, es una enfermedad que es provocada por, les decía, se los había mencionado anteriormente, es provocada por un parásito y tiene un vector. Por eso se las puse por muchos motivos de ejemplo de esta enfermedad. Si bien no es algo recontra común, porque es una enfermedad muy característica de países tropicales, pero digamos, tiene varias características interesantes. En primer lugar, que es una infección, pero que el microorganismo que la produce es un parásito, que se llama protozoo. Ese protozoo no produce una infección de lleno entrando directamente en el cuerpo, sino que utiliza un mosquito. Por eso también es interesante. El mosquito se llama Anopheles. Esa es la variedad de mosquito que produce, digamos, el contagio, que funciona como vector en el contagio. Y que, como para tratar el paludismo, también esto tiene de interesante, se utiliza cloroquina o hidroxicloroquina, y lo tienen que tener a mano este ejemplo, porque en este tema de la pandemia del COVID, en algún momento, dentro de todos estos temas que yo les contaba, que a veces se decían cosas, se desdecían, y hubo muchas idas y vueltas con respecto a las teorías, en algún momento se había determinado que la cloroquina o la hidroxicloroquina funcionaba como para combatir el COVID. Y en ese momento hubo como un destello de solicitud de hidroxicloroquina, que actualmente es utilizado para otro tipo de enfermedades autoinmunes, que nada que ver, porque muchas veces los medicamentos son utilizados por sus efectos secundarios, y cuando se encuentra algún efecto secundario que puede llegar a funcionar alguna enfermedad, claramente se empieza a utilizar. Entonces, bueno, hubo un disparo en la venta de la cloroquina o la hidroxicloroquina, pensando que podía ser bueno contra un virus, cuando en realidad fue creado para combatir un parásito o un protozoo, que es el que provoca el paludismo. Bueno, hasta acá cómo venimos. A ver si quieren, vamos a ver si tenemos el chat para ver si hay alguna pregunta. No, estamos bien. ¿Alguna cosa que no haya quedado clara hasta ahora? Lo que estoy haciendo es presentando a todos los invasores primero. Después vamos a ver con qué combatimos. ¿Estamos Profe, bien? Sí.
Cuando dio el ejemplo del antibiótico que mata células buenas y que mata las perdón, infecciones malas y también puede matar buenas. Sí. En ese caso, ¿por eso la mandan por 7 o 14 días nada más al antibiótico? No, generalmente los antibióticos, incluso a veces, por ejemplo, en el caso de las infecciones que tienen que ver con anginas, por ejemplo, la angina propiamente dicha, que es pero la angina bacteriana o la escarlatina, que es otro tipo de angina bacteriana, en esos casos, como las infecciones, por ejemplo, que provocan esas bacterias, si no están bien curadas, pueden producir consecuencias a largo plazo a nivel renal. El tiempo de duración de todo lo que es anginas en el tratamiento de un antibiótico es de 2 semanas, por ejemplo. Y después, en la mayoría de los antibióticos, lo que se recomienda es mínimo 1 semana completa o 10 días. Lo que a veces está mal el concepto dentro de los antibióticos utilizados para las infecciones en la muela, por ejemplo, porque normalmente uno piensa que usar un antibiótico para una infección en una muela con 8 comprimidos de amoxicilina ya estamos, y la realidad es que si es preventivo, todo bien, pero si había algún tipo de infección, también habría que tomar entre 1 semana y 10 días. O sea, siempre cualquier tipo de infección mínimo es 1 semana que habría que tomar el antibiótico, cualquiera sea el tipo de antibiótico y la especie. Con respecto a que mata la flora bacteriana, es algo que no se puede evitar. Normalmente lo que se puede hacer es tratar de seleccionar un antibiótico que ataque menos la flora bacteriana, pero el tiempo no lo determina ese hecho, sino que está determinado por el, digamos, básicamente el tipo de infección, también si va a ser un uso preventivo o no, y ya te digo, si es algo derivado de angina bacteriana, tiene que ser de más, por la duda de más, porque las consecuencias a largo plazo son muy importantes y es mejor ahí que sobre y no que falte, digamos. Bueno, entonces creo que ya estamos listos como para empezar a presentar los mecanismos de ataque. A ver, vamos a compartir pantalla. Acá tenemos el primer gráfico que les había mostrado. Bueno, tenemos un poquito, bueno, nos faltaba decir que cuando hacíamos las tinciones, ¿se acuerdan que habíamos dicho si la bacteria era gram positiva o gram negativa? No solamente eso nos estaba hablando de la estructura de la pared bacteriana, porque o tiñe o no tiñe, con la coloración esa, sino que también nos permite ver la forma que adquieren esas bacterias. Las bacterias se pueden agrupar en forma de cocos, bacilos o espirilos. Los cocos son bacterias que tienen un formato redondito, los bacilos son alargaditos y los espirilos son como espirales. También el formato de la bacteria también nos puede dar un indicio de qué tipo de bacterias estamos hablando. Los diplococos es cuando son 2 puntitos que están pegaditos entre sí, y estreptococos es cuando forman, por ejemplo, como un ramillete, como si fuera un racimo de uvas. Todo esto es lo que se visualiza en un microscopio de baja resolución, pero gracias al mecanismo de la tinción. Entonces, lo que podemos ver, o qué información nos puede dar este tipo de coloración gram, es, por un lado, si es gram positivo o gram negativo, y por otro lado, el formato que tiene la bacteria. Todo eso nos aproxima al tipo de infección que podemos tener. Y otra forma de aproximarnos a eso también es luego, ¿se acuerdan cuando les había mostrado la placa de Petri? Es cuando se hace el cultivo y antibiograma, ya sea en infecciones urinarias o, por ejemplo, en infecciones en la garganta. Primero este tipo de cultivos, si hay crecimiento es porque es bacteria, si no hay nada de crecimiento se considera que es virus. Y en el caso de que haya crecimiento bacteriano, es decir, que veamos esas colonias, como recuerdan que les había mostrado recién, en el caso de que haya un crecimiento, lo que se empieza a hacer es ir probando diferentes antibióticos en las poblaciones y ver cuando empiezan a desaparecer esas poblaciones,
consideramos que el antibiótico es efectivo frente a ese tipo de bacterias. Entonces lo que se hace en esos famosos cultivos y antibiogramas es establecer, tomar una muestra, hacer un cultivo en esas plaquitas de Petri, dejarlos en determinadas condiciones de presión y temperatura durante un par de días, y luego comenzar a inocular diferentes tipos de antibióticos a ver con cuál responde mejor. Porque ustedes saben, por ejemplo, que las infecciones urinarias, vamos a decirlo, si bien existen determinados antibióticos que la persona que está desde hace mucho tiempo en el mostrador está acostumbrado, por ejemplo, que una ciprofloxacina y una norfloxacina son antibióticos que funcionan bien para infecciones urinarias. Pero esto es la generalidad y es las cosas más comunes. A veces la persona se toma la ciprofloxacina en la caja entera o la norfloxacina en la caja entera y la cosa no remite. Entonces, la verdad de la milanesa lo tiene el cultivo y antibiograma. Cuando uno hace el cultivo y prueba con diferentes tipos de antibióticos y cuando el crecimiento bacteriano remite, comienza su remisión, quiere decir, bueno, por acá va, este es el antibiótico que podría llegar a funcionar. Bueno, entonces como dijimos, los antibióticos actúan sobre las bacterias. Y acá viene toda una batería de antibióticos, porque como les había adelantado anteriormente, en lo que es antibióticos se evolucionó mucho, desde el primer descubrimiento que fueron las penicilinas, un poco antes de las penicilinas las sulfas, y luego las penicilinas, y luego a partir de ahí un desarrollo impresionante de diferentes tipos de moléculas que forman los antibióticos, que a través de diferentes mecanismos de acción atacan determinada parte de la estructura de la bacteria y las van matando. Entonces, tenemos un montón de antibióticos para ver. Este es el primer grupo. Después tenemos una segunda parte de clases de antibióticos donde hay otros antibióticos más para presentarle. No les voy a hablar en profundidad acerca de cada uno de ellos todavía, creo que tenemos tiempo porque es un tema bastante amplio, pero lo importante es que sepan es que cada infección bacteriana tiene que tener el antibiótico adecuado, porque si no utilizamos el antibiótico adecuado y cometemos el error de usar un antibiótico que no es el adecuado, lo que estamos haciendo es reforzar esa infección de alguna forma, porque es como que el antibiótico empieza, vamos a suponer, un antibiótico que no es el adecuado. Es posible que algunas bacterias las empiece a matar, pero no termina de matar a toda la población. Y esos sobrevivientes, esa población sobreviviente, comienza a desarrollar defensas contra ese antibiótico, porque como no tienen la suficiente facultad de matar a todos juntos, les da tiempo a las bacterias de generar defensas para contrarrestar el efecto del antibiótico. Con lo cual, lo que se hace es una mutación y se empieza a seleccionar un grupo nuevo de bacterias que es más resistente que el inicial dentro de lo que sería la infección. Y esto después nos va a llevar a entender que es muy importante ser muy prudente cuando tomamos la decisión de decir, ¿hay que tomar un antibiótico o no hay que tomar un antibiótico? Y si en el caso de que sí hay que tomar un antibiótico, digamos, la palabra clave la tendría, o fundamental la tendría el estudio de hacer un cultivo y un antibiograma para ver si hay una infección bacteriana. En el caso que tengamos esa respuesta de que sí, que se necesitaba un antibiótico, en ese caso lo que habría que hacer es determinar cuál es el adecuado. Para que no pasen estas cosas, que se seleccione una población bacteriana resistente y que haga un desarrollo bacteriano más fuerte, que después no haya antibiótico con qué darle para combatirlo. Dentro de las familias más importantes, o las primeras familias que vamos a estudiar, van a estar los antibióticos beta-lactámicos, y ahí tenemos dos grandes grupos, las penicilinas y las cefalosporinas. Las penicilinas son muy efectivas para ciertos tipos de infecciones, creo que habíamos nombrado dos patologías muy importantes en lo que va de nuestra cursada.
La penicilina, no sé si recuerdan, se usaba para erisipela, eso lo vimos en la clase anterior, digamos, para infecciones en las capas más profundas de la piel, y también se utilizan para anginas, diferentes tipos de anginas, las penicilinas. Digamos que se usan para muchas otras cosas, pero son las enfermedades más típicas. Y después también la cefalosporina. ¿Por qué se llaman antibióticos beta-lactámicos? Porque después vamos a ver en la clase siguiente que la estructura molecular del antibiótico, la estructura química del antibiótico, tiene una característica fundamental, lo vamos a ver en un dibujo, no es necesario que se lo aprendan, pero para que lo entiendan, dentro de lo que es la estructura química del antibiótico tiene una parte que se llama anillo beta-lactámico. Y todos los de la familia comparten esa estructura, el antibiótico beta-lactámico. Y en función de esa naturaleza química, todos adquieren un diferente nombre. Por ejemplo, los aminoglucósidos, y un ejemplo particular sería la gentamicina, los azúcares complejos, uno de los ejemplos sería la clindamicina, los antibióticos polipeptídicos, uno de los ejemplos sería la polimixina, las rifamicinas, y parecido a ese nombre, las rifampicinas como ejemplo, tetraciclinas, por ejemplo, dentro de las tetraciclinas existen las tetraciclinas propiamente dichas, pero también están las doxiciclinas y las minociclinas, el cloranfenicol y los macrólidos. Todos estos se agrupan en forma de familia. En primer lugar, ¿qué tienen en común? Tienen en común la estructura química. Pero más allá de la estructura química, comparten mecanismos de acción, por ejemplo, comparten el tipo de enfermedades o de patologías que se va a tratar, y está bueno para determinar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las penicilinas son antibióticos que les decía que son muy buenos y muy benévolos, tienen un amplio espectro y funcionan muy bien para muchas enfermedades, pero tienen una alta probabilidad de dar reacciones alérgicas. Entonces, cuando todas las penicilinas tienen esa característica, todos los medicamentos que sean penicilina. En algunos casos, como les había mostrado, las cefalosporinas comparten esa estructura de pertenecer a la familia de los beta-lactámicos. También tienen un anillo beta-lactámico, por lo tanto, si una persona es alérgica a la penicilina, es muy alérgica a la penicilina, habría que tener cierto cuidado a ver si no es alérgica a una cefalosporina. Por ejemplo, la cefalexina es una cefalosporina. Después, por ejemplo, hay gente que también desarrolló alergia a otra familia de antibióticos. No es tan común, pero suele suceder. Y muchas veces, cuando la estructura química de un grupo de familias de antibióticos con respecto a otra es parecida, puede pasar esto, de que si es alérgico a uno, tenga alergia cruzada contra el otro. Bueno, creo que por el momento, o sea, en cuanto a temas nuevos, ya estamos. Lo que estaría bueno es saber si tienen alguna duda con respecto a esto. Y quieren transmitirla o quieren escribir en el chat. ¿O estamos bien? Se viene igual una serie de... Yo le Sí. quería preguntar algo sobre lo que había comentado de los anillos. Sí. La estructura química de los anillos, que no alcancé a escuchar bien eso. Digamos, habíamos dicho que los antibióticos se agrupan por familias básicamente porque esa familia está determinada por una estructura química particular que caracteriza a ese grupo, digamos, ¿no? Y en el caso de la penicilina, la molécula es súper grande, súper compleja, es como que no es para que la estudien de memoria, pero estaría bueno, después yo sí, voy a ver si lo tengo a mano, a lo mejor lo tengo en la misma pantalla que tenía recién, en el mismo archivo que tenía recién compartiendo, se los voy a mostrar. El antibiótico beta-lactámico tiene dentro de la estructura una parte que se denomina anillo beta-lactámico. A ver si lo tengo acá, se los muestro. Creo que sí. A ver ahí. Sí. Miren, acá tenía más imágenes. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un cultivo bacteriano con una placa de Petri, acá tenemos los espiros,
pero les voy a mostrar particularmente, creo que acá lo tengo, sí. A ver si se llega a ver. ¿Ven esta estructura? Esta es la estructura química de un antibiótico beta-lactámico. Y el anillo beta-lactámico es esta estructura. Todos los antibióticos que pertenecen a lo que sería la familia de antibióticos beta-lactámicos tienen esa estructura. Y acá, ya que estamos, les muestro, visto por un microscopio de baja resolución, un espirilo. ¿Se acuerdan que las bacterias, cuando hacíamos la tinción gram positiva o gram negativa, tenían diferentes formas? Uno era el espirilo, que era como una espiral. Bueno, esta es la forma que se visualiza a través del microscopio. Y acá, por ejemplo, tenemos una cefalosporina, que como también pertenece al grupo de los antibióticos beta-lactámicos, fíjense que la estructura del anillo es igual. ¿Ven? Tienen la misma forma en ese aspecto. Pero, digamos que estadísticamente las cefalosporinas no producen tanta reacción alérgica como las penicilinas. Acá tenemos otra forma de expresar una molécula que pertenece al grupo de las penicilinas con su anillo beta-lactámico. ¿Ven? Todos tienen en común esa característica. ¿Te quedó claro eso? Sí. Bueno. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ¿tienen alguna duda más o estamos bien? ¿Estamos para un descanso? ¿O tienen alguna cosa que les quedó pendiente? Vamos a terminar acá la grabación.